Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos con Omar Maldonado Gómez. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? Gracias, Eli. Muy bien, aquí saludándote desde México y un gusto estar en esta entrevista. Bueno, el gusto es mío. Omar Maldonado Gómez es coach en desarrollo humano, psicólogo sistémico con enfoque Bert Hellinger, es escritor y conferencista con más de 15 años de experiencia, coach certificado en liderazgo cuántico y cofundador de SAIDI, que es el Sistema de Aprendizaje y Desarrollo Integral de la Ciudad de México. ¿Sí? Así es. Él, bueno, nos va a profundizar estos conceptos. Nos gustaría que nos comentes un poquito más de qué se trata la educación SAIDI y qué propone. Bien, mira, es un modelo educativo, las siglas son Sistema de Aprendizaje y Desarrollo Integral, y lo que lo hace diferente es que hemos implementado en la educación primaria, en la educación básica que le llamamos acá en México, herramientas de desarrollo humano a la par de lo que se enseña oficialmente como programa educativo para este nivel. Somos una escuela incorporada a la SEP y tuvimos la oportunidad de implementar estas herramientas de desarrollo humano para no nada más facilitar la parte de la adquisición de información o de aprendizajes como cualquier ser humano los debe de adquirir en esta etapa, sino complementarlo con estas herramientas que van al autoconocimiento, a la parte de abrir y despertar la conciencia y de generar todo un movimiento a nivel familiar. Digamos que Bien. es lo que nos hace diferentes a cualquier otra metodología. Bien, si me permitís, me gustaría transcribir una descripción de la página de SAIDI que dice: utilizamos una pedagogía basada en descubrimientos más actuales de la neurociencia que entrenan al cerebro para aprender mejor y hacerlo de manera vivencial. Así logramos que los alumnos disfruten el aprendizaje experimentando a través del hacer y el sentir. De acuerdo. Sí, mira, estamos basados en la parte de los descubrimientos de la neurociencia en el modelo Tri-1 que nos dice que tenemos estas tres capas en el cerebro. Tenemos este cerebro reptiliano, que es el que nos hace a todos los seres humanos ser reactivos, encargado de la supervivencia, de los instintos. Y entonces esta información, cuando la transmitimos a nuestros alumnos, en todas estas manifestaciones que son naturales en los seres humanos, de que algunos son más reactivos que otros, justamente, los vamos acompañando a que reconozcan, oye, ¿y qué cerebro estás utilizando en este momento? Y ellos solitos, desde esa conciencia interior, dicen, pues mi cerebro reptiliano. Y entonces van reconociendo y les vamos dando herramientas para poderlo regular, ¿no? El otro cerebro del que se habla en este modelo es el cerebro emocional, el límbico, que es el que nos permite reconocer y clasificar las emociones, ¿no? En placenteras y no placenteras. Igual de esta manera acompañamos a que se empiece este trabajo de reconocer las emociones y cómo gestionarlas, porque eso es lo que nos va a permitir que se facilite el aprendizaje. Finalmente, cuando hacemos esta gestión entre los cerebros reptiliano y emocional, accedemos al superior, al que nos hace diferentes a cualquier otra especie animal, que es el cerebro intelectual. Y de esta manera, todo el tiempo así en el día a día, en el salón de clases, vamos ayudándoles a reconocer, a conectar con las funciones, las habilidades de cada uno de los cerebros para llegar al gozo, para activar la alegría, para que cuando se presentan estos momentos de frustración que todos los seres humanos experimentamos ante las cosas que no nos salen bien, quitarle este estigma a cuando algo no nos sale mal y lo tenemos que repetir. La verdad es que todos los seres humanos aprendemos a través del ensayo y el error. Nos equivocamos, vemos que salió mal, cómo lo podemos hacer mejor y así vamos llegando a este grado de pericia y de aprendizaje. Esto también está establecido por la programación neurolingüística en los Claro. 4 pasos del aprendizaje, que también es algo que constantemente les mostramos a nuestros alumnos cómo los seres humanos avanzamos en estos 4 pasos hasta volvernos
inconscientemente competentes, ¿no? Cuando algo ya no nos sale tan bien que ya no necesitamos tener la atención puesta ahí. Entonces, en general, por ahí vamos llevando a nuestros alumnos y a los papás. Este trabajo que hacemos siempre abarca a la parte de los padres, porque pues nuestros alumnos empiezan a hablar un lenguaje diferente, ¿no? De repente las frases que ocupan, el tipo de comunicación, si no lo acompañáramos de una capacitación hacia los padres, pues habría una brecha que sería difícil conciliar. Entonces, cada 3 meses, cuando entregamos calificaciones, damos una capacitación a los papás sobre las mismas herramientas de la metodología, de manera que todos hablamos ese mismo idioma, ¿no? Perfecto. Omar, quería hacerte una pregunta porque estuve en la página de Saidi y me parecieron frases realmente inspiradoras y poco comunes, y una de ellas tiene que ver con la maternidad y dice, la equidad inicia con el afecto de la madre. ¿Qué Ujú. tenés que Mira, decir esto respecto viene a esto? correcto. Tenemos un enfoque, nosotros le llamamos un enfoque sistémico en la educación que tiene que ver con el origen de todos los seres humanos. Me voy a agarrar como el tema un poquito general para luego ir a lo particular de la frase. Todos Bien, los seres humanos venimos de un mapa, así lo conseguimos nosotros, y este mapa viene de las siglas de ma, de una mamá, y de pa, que es un papá, ¿no? En el momento que se da la concepción, que se une un espermatozoide con un óvulo, se fecunda y inicia la vida, viene la información genética que se integra en este nuevo ser. Entonces, son dos informaciones de ADN totalmente distintas que se integran en un nuevo ser. Y el gran reto de los seres humanos, que todos tenemos este origen biológico, es poder conciliar esas dos fuerzas de nosotros. Cuando logramos hacer esto, cuando logramos tomar en equilibrio de la fuerza de nuestro padre y de nuestra madre, vamos a estar completos como seres humanos, con toda la disposición a acceder a nuestros talentos, a nuestras capacidades y ponerlas al servicio de la vida. Entonces, esta frase justamente ya tiene que ver con el enfoque sistémico que viene en la corriente de Bert Hellinger. Bert Hellinger es el que realmente aporta todo esto a través de las constelaciones familiares, que es como una representación del sistema familiar de un consultante, alguien que quiera mirar cómo está su sistema en cuanto a estos aspectos. Si estamos ocupando el lugar que nos corresponde en cuanto a jerarquía, saber, por ejemplo, ubicarnos en que los padres son los grandes y nosotros somos los pequeños, y muchas veces en una constelación, cuando se hace una configuración del sistema familiar, podemos observar que los hijos están en una posición de abuelos, o sea, como queriendo dirigir la vida de los padres, y eso es a lo que le llamamos una implicación sistémica. Eso claro. acarrea toda una serie de consecuencias en nuestra vida, porque al no estar ocupando el lugar que nos corresponde, tampoco estamos viviendo la vida que nos corresponde. Esto se representa en la vida práctica como bloqueos en la parte de la abundancia, del éxito, del trabajo, en fin. Entonces, como la mamá es la que educa, la que nos tiene desde su vientre y nos va formando, es la que tiene un mayor peso. Se dice en este enfoque sistémico que la paz empieza en el corazón de las mujeres. Cuando una mujer a su hijo le da la oportunidad de que tome la fuerza de papá, porque las mujeres son las responsables de dar el permiso, toda vez que una mujer está en conflicto con un varón, con la pareja con la que dio vida, y le impida que los hijos o las hijas tomen de esa fuerza de papá, pues va a causar un desequilibrio en ese ser. Eso es lo que cuidamos mucho, y por ahí viene esa frase, ¿no? Por eso la frase entonces, el poder femenino aumenta cuando deja de castigar a la fuerza masculina. Exactamente. Justo esta frase la publicamos en México porque estuvo justo antes de que se disparara esta parte de la pandemia. En México estaba el movimiento feminista muy fuerte, se hizo una marcha multitudinaria de mujeres que salieron a reclamar estos derechos, y prácticamente se siente que traen una fuerza de, nosotros le llamamos
una energía asesina hacia el hombre. O sea, hay como, nos la Como una deben los hombres contrariedad, ¿no? de hace mucho tiempo y queremos poner con equilibrio esta parte a través como de decir, los hombres, la energía de los hombres ha sido una energía que nos ha avasallado y ahora nos queremos desquitar. Por lo menos ese es nuestro sentir. Así que esa frase justamente es esta invitación a la conciencia de que en realidad todo el enfoque sistémico que nos lleva a tener un equilibrio como seres humanos significa la equidad entre los seres. Y esto es tan fácil de entender desde la parte biológica como empecé a hablar de estos sistémicos. Sin un hombre, una mujer no puede dar vida, ¿no? Así sea in vitro, se necesita un banco de esperma que sea esa chispa que da la vida y que una mujer se encarga entonces de proteger esa vida y que se geste. Claro. Es un trabajo de dualidad, así que siempre Hay una estaremos frase que dice, enfocados. lo que persiste, lo que resistes, persiste, ¿no? Y es Exactamente, a como tu todo frase aquello, que dice, paro mis deseos de justicia o de lucha a veces, y marcho a mi paz interior. ¿Un poco tiene que ver con eso? exactamente, tiene que ver con todo eso. Una mujer que trabaja internamente para hacer las paces primeramente con su origen, normalmente si hay un conflicto con la pareja, con el varón, es porque hay un conflicto atrás, ¿no? En los ancestros, probablemente un conflicto de esa mujer con su propio padre, porque hubo violencia, porque no estuvo presente, porque sufrió a lo mejor de un padre que tenía alcoholismo. Son situaciones muy difíciles, ¿no? Pero es imprescindible que las mujeres puedan hacer las paces con esa historia familiar y poderle dar un lugar en su corazón al padre, porque normalmente cuando se conectan con la historia de cómo fue lo que recibió ese padre, realmente no tenía la capacidad de dar un acompañamiento, de dar una educación amorosa, porque él tampoco la recibió. ¿Okay? Claro. Entonces, en lo sistémico no es tanto como llegar a la parte de amar a tu papá, aunque haya sido violento o que haya sido, simplemente con que lleguemos a la parte de la honra, que la honra es no juicio, o sea, entrar en una etapa de no voy a juzgar la historia de mi padre, simplemente fue así, y llegar a esta profundidad de decir, lo que te puedo agradecer es la vida, porque esa es la razón por la que yo estoy aquí y a partir de ahí yo me hago responsable de qué hago con esa vida. Me puedo pasar toda la vida como una víctima quejándome de que no tuve a un papá presente, de que era violento conmigo, o puedo transformar todo eso, que en realidad es a lo que venimos, ¿no? A esta... Omar, te hago una consulta. Hay personas que hacen diferencias en cuanto a palabras, ¿no? Que dicen, es mi progenitor, no es mi padre. ¿Vos qué opinas de eso? Suena interesante el concepto de progenitor porque nos vincula directamente con la parte de dio la chispa para que yo tenga vida, ¿no? Eso me suena más la parte de progenitor. Padre puede estar más unido a la parte de la paternidad, de ese rol como tal que un padre puede desempeñar o no, porque por diferentes temas como lo que hablábamos. Y en un trabajo profundo se puede llegar a reconocer que a veces un padre ausente hizo más beneficio para ese hombre o mujer como hijo que el haber estado presente, porque a lo mejor el haber estado presente con toda esta falta de capacidad para ejercer ese rol de manera saludable, fue mejor que no estuviera, ¿no? Que es una de las cosas que duele muchísimo por los principios, Por los el no principios, haber contado con la figura paterna, por ejemplo, ¿no? claro. Antes de retirarnos de este tema, me gustaría decirte que, bueno, este modelo educativo que es único en tu país, ¿no? En México, bueno, tu escuela fue galardonada por el Premio Nacional de Excelencia Profesional por Innovación Educativa, ¿no? Así es, Es así es. un gran distintivo, un gran premio. Sí, pues por todos nosotros hacemos una encuesta cada 3 meses de los beneficios que nos van reportando los propios padres que pertenecen a la comunidad. Somos una comunidad educativa que se caracteriza porque los padres están
100% satisfechos con los resultados, no solo académicos, sino a todos los movimientos que se acomodan, ¿no? Todas estas historias que tenemos por compartir de cuando hablamos la importancia de reconciliarse con las raíces, con nuestros orígenes. Por ejemplo, ahorita se me viene una anécdota para platicarte de un papá cuando yo le di un taller, una capacitación que es Conectando con Papá. Y él me decía, mira, yo nunca tuve un vínculo con él y después de tomar esta capacitación me generaron ese interés por buscarlo y reconciliarme con él. Entonces, la próxima vez que lo vimos, me dice, fue un movimiento muy bonito, muy sanador para mí y a las 2 semanas murió su padre, ¿no? Entonces me dijo, realmente no puedo entender lo que hubiera pasado si yo no hubiera tenido esa oportunidad de vincularme con mi papá. Ya no hubiera tenido la oportunidad porque murió muy próximo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia en cómo podemos mejorar la calidad de vida de las familias en México, y eso es lo que nos ha hecho acreedores a este reconocimiento por parte del Senado. Valiosa experiencia, te felicito por lo que estás llevando a cabo con Zairi en México y ojalá que se pueda de algún modo potenciar en mi país también, porque Sí, también claro. todos los niños merecen fomentar el liderazgo desde su lugar, ¿no? Vamos a hablar de otro tema que es el que a nosotros nos surgió, que es cómo la educación basada en el autoconocimiento da sentido a nuestra vida en medio de este contexto mundial que estamos viviendo, ¿no? Yo te hablaba hace unas semanas atrás que había conversado con muchos colegas que me habían dicho que no tenían metas para este año 2020 debido a la incertidumbre que generó la pandemia, ¿no? ¿Qué pensás de esto? ¿Vos crees que de alguna manera se conmovió la brújula interior que todos llevamos dentro por todo esto que pasó? Definitivamente se nos movió esa brújula interior y para mi gusto se movió para bien. Y te voy a dar mi punto de vista. Los seres humanos tenemos esta tendencia a hacer planes, metas a largo plazo y a veces somos esclavos de esas metas. Y justamente como no recibimos una educación benevolente hacia cómo estructurar una meta y disfrutar el proceso, realmente muchos incluso expresan frases de cuando logre esto, entonces voy a estar contento, voy a estar satisfecho, voy a estar feliz. Y mientras es como ese estado de ansiedad de decir, no lo estoy logrando por alguna razón, esos juicios internos que siempre nos hacemos de autocastigo, lo estaré haciendo lo suficientemente bien, me estaré esforzando lo suficiente. Bueno, pues todo eso se derrumbó con este contexto de pandemia, donde la incertidumbre nos llevó a decir cuánto nos queda de tiempo como humanidad. Y entonces, el gran beneficio que yo veo es que nos lleva al estar más presentes, a que la meta sea tan tangible y tan valiosa como decir, es por día. O sea, ¿qué puedo hacer el día de hoy para sentirme pleno? O sea, levantándome a la hora que decido levantarme, a la hora que voy a terminar haciendo movimiento al final del día, me salió bien, incluso de lo que no me salió bien, ¿no? Hay Eso, una para mí frase que que es dice, un concepto que desde hace tiempo le decía que es como yo le llamaba la pequeña iluminación, ¿no? la pequeña iluminación, mira qué lindo. Hay una frase que dijiste que me hizo pensar en un pensamiento que dice, no importa el viaje, o sea, importa el viaje y no el objetivo, ¿no? Un poco lo Así que es. estabas diciendo, que nosotros estamos concentrados en la meta, en llegar en la meta y no disfrutamos todo el trayecto, ¿no? Así que lo importante es disfrutar paso a paso y tal vez esa es la oportunidad. Tuve una charla hace un tiempito con un grupo de Colombia que me hizo pensar que, bueno, esta nueva oportunidad que tenemos tal vez nos da la nueva chance de hacer las cosas mejor que antes, ¿no? Por medios digitales, aumentar la productividad, porque estaban todos muy preocupados a nivel productividad, cómo manejarse con los medios digitales y demás, ¿no? Pero bueno, lo que decís de ver todo desde el punto de vista de oportunidad y no desde el punto de vista de se conmovió la brújula interna,
o es una situación riesgosa, o sacar el dramatismo de lado, ¿no? Como para poder superarse y ver las cosas de un modo más positivo. La siguiente pregunta, Omar, es la que se hace la mayoría de la gente porque tenemos total ignorancia del tema. ¿Qué herramientas nos puede aportar el liderazgo cuántico? Bien, mira, este enfoque nos habla como que podemos vivir en dos realidades diferentes. Una que en contraposición es la realidad newtoniana, donde se nos dice que los seres humanos ya tenemos un destino y poco podemos hacer por ello. Esto también se conecta con los sistemas. Si venimos de una familia donde todos se enferman de diabetes, por decirlo, o de cáncer, estás catalogado como para decir, seguramente tú también te vas a morir de cáncer, ¿no? Por decirte un ejemplo en específico. Eso sería el mundo newtoniano, donde digo, ya genéticamente traigo esas células cancerosas y en cualquier momento solamente es cuestión de esperar cuándo se me van a activar y no puedo hacer otra cosa. El mundo cuántico es el de las múltiples posibilidades donde nos reconocemos como creadores de nuestra realidad y lo único que necesitamos hacer es reconocer qué cosas, qué obstáculos podemos mover para volvernos a conectar con ese poder co-creador de nuestra vida. Esto significa que podemos transformar una situación de venir de un sistema donde todos tienen cáncer y yo hacer ese movimiento de conciencia para decir, eh, no voy a ser uno más que muera de cáncer, puedo generarme una realidad diferente y para eso se hace toda una serie de movimientos. El liderazgo cuántico es podernos abrir a esa conciencia de las múltiples posibilidades y hacerlo con el menor esfuerzo. O sea, ¿cuál es el camino más corto, el que me representa menor esfuerzo para poder llegar a esa realidad que me va a favorecer? Perfecto. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, salió una película de física cuántica muy conocida, y tú qué sabes. ¿Podría ser el comienzo como para que la persona se adentre en el tema? Totalmente, totalmente. Esto enlaza todo lo que vamos platicando, ¿no? De neurociencia, de inteligencia emocional, porque nuestra metodología está basada y también el liderazgo cuántico en que mientras estemos operando en una frecuencia de baja vibración, estamos viviendo en el mundo newtoniano. Entonces, hay un montón de técnicas que podemos utilizar para que nosotros trabajemos con esa vibración interior, con esa energía y elevarla. Hay un punto de quiebre que está medido, nosotros estamos basados en el doctor Hawkins, que se dedicó durante 20 años a estudiar, a calibrar cómo vibran las emociones y cómo vibramos los seres humanos. Y entonces, una vez el punto de quiebre, que estaríamos hablando en esta escala de 200, cuando superamos los 200, ya estamos entrando en ese mundo cuántico, ya empezamos a sentir que podemos hacer algo, que podemos entrar sobre todo al mundo de la responsabilidad. Dejamos el victimismo, el de echarle la culpa a todos los demás, que es un estado real. O sea, las personas que están vibrando bajo cuando dicen, me rebasa este problema, no están mintiendo. O sea, en realidad la misma vibración en la que están inmersos no les permite acceder a un nivel de conciencia o a un nivel que ellos puedan llevar a la acción una solución. Están ahí bloqueados. Pero cuando aplicamos alguna de estas dinámicas y elevamos nuestra vibración arriba de los 200, empieza nuestra conciencia a funcionar de manera diferente y empezamos a traer soluciones y realidades diferentes. Obviamente es como un entrenamiento, así condicionamos a escuchar muchos nos, a estar en constante contacto con personas que nos minimizaron la parte de la autoestima, de creer en nosotros. Así requerimos nosotros reprogramarnos hasta llegar a que en el día a día, en una meta que sería la más importante ahora, ya no son grandes metas, sino que todos los días nos podamos conectar con lo básico. El agradecimiento a estar vivos, el agradecimiento a estar saludables y a conectarnos con nuestra conciencia interior que nos diga, ¿qué puedo ser hoy de luz, de poner mi talento al servicio de la humanidad para
Bien. atraer el bien y generármelo a mí mismo, ¿no? Entonces, Respecto a esto, más o Mar, menos en resumen, es como entrar a claro, ese mundo cuántico. respecto a esto, ¿qué podrías decirles a aquellas personas que quieren superarse, pero que no encuentran metas en la vida que los motiven, o en cambio a esas que tienen demasiadas metas y no pueden focalizarse en ninguna? O sea, a esos dos perfiles totalmente opuestos. Mi recomendación sería que inicien este camino hacia el autoconocimiento porque ahí están las respuestas. Muchos seres humanos, me ha tocado a mí acompañar en sesiones y en la parte educativa, eh, que elegimos una profesión, una carrera que no está vinculada con nuestra misión en la vida, con nuestro verdadero talento. Lo hacemos por alguna implicación por poder buscar la aprobación de algo o de alguien dentro de nuestro sistema familiar, y eso está condicionado a frustración, ¿no? Porque es un camino que no disfrutamos, que no se conecta con esta parte de una resonancia interna, es decir, es justo lo que yo tengo una sensación de lo que vengo a hacer en este planeta y lo disfruto, y entonces eso trae la abundancia, y por ahí tendríamos que empezar, por decir, ¿cómo fue esta carrera? ¿Cómo fue que tengo estas metas que en este momento considero que son importantes? Y habría que testar, que tú puedas ser acompañado a reconocer si realmente tiene que ver con lo que como esencia no tienes y como esencia de ser humano vienes a dar ya en este planeta, ¿no? Bien, perfecto, perfecto, Mar. Te pido que resumas en más o menos 3 minutitos qué aportes presenta el enfoque de Bert Hellinger de constelaciones familiares. Un resumen, ¿sí? Sabemos que el tema es muy Bien, complejo, mira, pero para que la persona pueda tener una base. sí, 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 y es el primordial, ¿eh? De ahí se derivan todos los demás. Bert Hellinger descubrió como las leyes que rigen los sistemas familiares a través de las constelaciones familiares y nos dice que a estas leyes les llamó primero los órdenes de amor y actualmente se llaman los principios fundamentales para la vida. Se les cambió este nombre porque justamente cuando los seres humanos tenemos conciencia y nos ponemos en orden, los tenemos presentes y nos acomodamos a estas leyes, nuestra vida fluye hacia todo lo que estamos hablando, hacia Claro. descubrir el talento, hacia conectarnos con el bienestar, la salud, hacia el mundo cuántico. ¿Cuáles son estos principios? El primero nos habla de la pertenencia, el orden y la jerarquía. Todos pertenecemos a un sistema familiar y dentro de ese sistema debemos de reconocer que estamos ocupando el lugar que nos corresponde. Al principio habíamos tocado un poquito este tema, que cuando hacemos una configuración en una constelación familiar, si yo les invitaría a que tengan esta experiencia de hacer una constelación, porque ahí empieza, ¿no? A que podamos mirar en esa representación de ese sistema familiar si estamos ocupando el lugar que nos corresponde, porque hay muchos tipos de alteraciones, ¿no? Tenemos cierto conflicto con los papás o con mamá. Ahí vamos a poder mirar que estamos en conflicto con esa energía de origen y que es a nivel biológico. Yo les digo, de verdad no es porque tengas que ser o sentirte tan bueno de decir voy a perdonar, porque ni siquiera es el concepto de perdonar a papá o mamá en lo sistémico. Es una fuerza que te dio vida y es una fuerza que llevas en cada una de las células. Toda vez Claro. que estés en conflicto con papá o con mamá, estás en conflicto con el 50% de tus células. Y sabemos que ese puede ser el origen de enfermedades tan graves como el cáncer. Cuando un conflicto, eh, una situación que se siente de enojo con papá o con mamá durante mucho tiempo no reconocida y no trabajada correctamente, puede generar ya una manifestación física. Entonces, Claro. eso sería lo primero, que reconozcamos que estamos ocupando el lugar y la jerarquía adecuada dentro de nuestro sistema familiar. La otra ley nos habla del equilibrio entre dar y recibir. ¿Qué tanto estamos en equilibrio con todas nuestras relaciones en este momento de nuestra vida, ¿no? La primera sería con respecto a nuestros padres,
Y la única manera en la que los seres humanos podemos ser y estar en equilibrio con la relación de nuestros padres, porque los padres son los grandes y siempre van a dar más a los hijos de lo que los hijos les podemos corresponder. La única manera en la que los hijos podemos estar en paz con esa relación y en equilibrio es siendo agradecidos. Y ahí es donde entramos en esta etapa. Si tuviste una historia por mucho difícil con alguno de ellos, debes de hacer un trabajo personal tan profundo de poder llegar a agradecer lo básico, la vida. Como que tú digas, papá, mamá, te agradezco la vida y ya con eso tú estás en ese equilibrio. Se dice fácil, hay que hacer un trabajo profundo, ahí es donde empieza todo este acompañamiento que podemos dar los coaches, los psicólogos, de llevarte por este camino de reconocimiento de las emociones, de trabajar con ellas, para que quitemos toda esa, todo eso que impide que podamos entrar a ese sentimiento profundo y agradecer en lo básico esa vida, ¿no? Ese origen de la vida. Y finalmente Más al está el honrar, ¿no? concepto Que de, es el principio. así es. Bien. Y la otra ley que nos hablan es la de la conciencia. La conciencia, desde el enfoque de Bergelinger, nos habla de que hay una buena y una mala conciencia. En resumen, y para hacerlo muy sencillo, la buena conciencia tiene que ver cuando repetimos todo lo que viene marcado por nuestro sistema familiar. O sea, el pertenecer es hacer lo ¿Patrones? mismo que ha hecho repetir patrones. Ajá. Bien. Y la mala conciencia significa cuando nos damos la oportunidad de decir, a ver, esto me está conveniendo, quiero hacer un cambio en mi vida porque siento que hay mucha carga para mí en esta repetición. Y entonces, cuando nos damos la oportunidad de hacerlo diferente, entramos en mala conciencia y se le llama así porque tiene esta carga de que sentimos que dejamos de pertenecer, porque mientras hacemos ese movimiento, vamos a ser mirados por nuestro sistema familiar como de dónde salió, las ovejas negras, ¿no? Es decir, si todos lo hemos hecho así, ¿por qué lo estás haciendo diferente? Eso nos ofende, nos hace sentir que no eres uno de nosotros. Y eso se siente muy feo, por eso le llamamos mala conciencia. Hay que tener valor para entrar en ese estado de mala conciencia, de hacer las cosas diferentes. Y hay que hacerlas cumpliendo estas reglas de honrar siempre lo que se vivió atrás, porque eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad de tener una historia diferente, siempre a través de la honra y no del reclamo, porque una manera podría ser decir, no estoy de acuerdo con lo que tú lo hiciste ni cómo lo hiciste, entonces me pongo en rebeldía con respecto al origen de mi sistema familiar, con respecto a mis padres, y esa fórmula no funciona, nos lleva nuevamente a una repetición que normalmente tiene que ver con querer que lo estamos haciendo diferente y caemos en el polo opuesto, pero no sana a nivel profundo. Claro. Bueno, El Martín, entrar en la mala conciencia es decir, honro todas las historias, todo lo que se ha vivido y desde esa profundidad agradezco la vida y pido la oportunidad de hacerlo diferente. Y entonces ahí se abren los caminos para nosotros. soltar, ¿no? Sí. Soltar, es todo un proceso. Te agradezco mucho, Sí. Omar Maldonado Gómez, por esta entrevista. Fue realmente, superó mis expectativas, aprendí mucho y sé que será de provecho para todo lo que Gracias. todas las personas que las puedan escuchar. Así que muchas gracias por todo, te agradezco. ¿Cuáles son tus medios de contacto? Mira, me pueden contactar por Facebook, aparezco como psicólogo y coach Omar Maldonado Gómez. Voy a dar también mi WhatsApp y me gustaría, este programa va a ser grabado y lo vamos a compartir en ambas redes, en la tuya y en la mía. Así que para los que quieran iniciar este cambio de conciencia, me gustaría regalar 5 sesiones para las personas que digan, yo quiero iniciar este camino de conciencia para poderlos acompañar en una primera sesión y como ya ponerlos en el camino para que se sigan, ¿no? Todo lo que se pueda aportar, si la información que escuchan en este programa les resuena, pues adelante. Les regalaría una sesión, una primera sesión para que podamos ver algún tema que quieran trabajar, que tenga que ver con esto de poder cuadrar las metas, poder reconocer si van con tu esencia de vida y que de ahí
pueda surgir un cambio trascendental en la vida de quien nos escucha. Hermoso, Así que voy a Omar. compartir mi WhatsApp. Si están en México, pues lo podemos hacer presencial. Si están en Argentina, lo podemos hacer vía Zoom. Así que por redes sociales, por WhatsApp, me puede contactar en el 55 14 06 41 11 con clave internacional empezando con 52. Perfecto. Muchas gracias, Omar.